Botán azul. Ya, hermano Ricardo. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Muy buenas tardes. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra del Señor. Siempre es un desafío el poder buscar la palabra, escudriñar la escritura y poder, ¿no es cierto?, recoger un alimento que sea de bendición para nuestras almas, para nuestras vidas. Sabemos que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta palabra es la que nos alimenta. Y como todos sabemos, estamos este mes hablando de mayordomía. Entonces, hoy día quiero tocar con ustedes el tema de la mayordomía del tiempo, ¿ya? Generalmente la mayordomía, cuando uno escucha la palabra mayordomía, se enfoca básicamente en cosas, puede ser materiales, económicas o administración, distintos tipos de administración. Pero nosotros también debemos ser mayordomos del tiempo que el Señor nos concede. Dios nos concede a todos tiempo que debemos ver cómo usamos el tiempo y debemos administrar el tiempo que el Señor nos da. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo usamos el tiempo? ¿Aprovechamos realmente el tiempo? Sabemos que todos los frutos que hoy día estamos cosechando son porque hemos usado el tiempo sembrando anteriormente. Lo que estamos cosechando hoy día es porque hubo algo en lo cual estuvimos trabajando anteriormente, algo en lo cual estuvimos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Ya? Esto se ve claramente en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, como el caso más claro, aquellos que han sacado una carrera, aquellos que dedicaron años de su vida a poder estudiar una carrera y dedicaron muchas horas, muchas lecturas, muchos desvelos, eh, mucho trabajo para poder lograr y obtener un fruto, ¿no es cierto?, que es la obtención de un título profesional. De igual manera, aquellos que trabajamos, ¿no es cierto?, por bendecir y por sostener a nuestras familias, continuamente, todos los frutos que tenemos hoy día es por lo que hicimos ayer. Entonces, de aquí nosotros, con este pensamiento, debemos proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué es lo que queremos mañana? Y dependiendo de lo que queramos mañana, ¿no es cierto?, debemos planificar, debemos hacer planes, debemos, ¿no es cierto?, organizar nuestra vida, debemos, ¿no es cierto?, poner estos planes en las manos de Dios para que Él nos ayude, ¿no es cierto?, de aquí a un futuro, invirtiendo el tiempo, ¿no es cierto?, invirtiendo en lo que queramos lograr, ¿ya? Entonces, pero hay algunos lineamientos que están presentes en la palabra del Señor y que debemos considerar, ¿ya? Entonces voy a compartir con ustedes algunos pasajes de la Escritura que nos van a hablar de algunos aspectos de la mayordomía del tiempo, ¿ya? El primer aspecto, ¿no es cierto?, de la mayordomía del tiempo sería, ¿no es cierto?, el ser diligentes, ¿ya? En el libro de Proverbios 12:27 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado para haber, para, pero haber precioso del hombre es la diligencia, ¿ya? Entonces, el proverbio está diciendo que una persona que sale a cazar, pero que es indolente, ni siquiera se va a dar el trabajo de cocinar lo que cazó, sino que lo va a dejar. Eh, el Señor quiere que nosotros seamos personas diligentes, ¿ya? Él quiere que nosotros seamos diligentes en aprovechar nuestro tiempo.
¿ya? Lo contrario de diligente sería en este caso ser indolente, ¿ya? Ser indolente es una persona que es dejada, que es perezosa, que es apática, es una persona negligente, ¿ya? Entonces aquí nosotros muchas veces vamos a luchar con nuestra carne que muchas veces no quiere ser disciplinada, no queremos tener la disciplina de a veces levantarnos un poco más temprano, de a veces aprovechar un poco mejor el día, de estudiar cuando debemos estudiar. Nos gusta aplazar las cosas muchas veces, pero el Señor quiere que seamos diligentes, ¿ya? Que no seamos indolentes ni negligentes, ¿ya? Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla de que seamos diligentes, también nos dice en qué cosas debemos ser diligentes. ¿Ya? En 2 de Timoteo 2:15 dice el Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios quiere que seamos diligentes en esto, en que nos presentemos delante de Él aprobados, ¿ya? Esto tiene relación con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Él. ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Debemos ser diligentes para mantener esa comunión con Él continuamente. Entonces, David, ¿no es cierto?, decía en el Salmo 32:5, decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y después él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es como David, ¿no es cierto?, tenía comunión con Dios. Dice que mientras él se mantuvo en silencio, mientras él no confesaba su pecado, su falta, él dice que sus huesos sentía que se envejecía, ¿ya? Y esto pasa cuando nosotros no somos diligentes en tener esa comunión con Él, en tener esa comunión con Dios, en venir a su presencia y confesar nuestros pecados y estar a cuenta con el Señor. El sentir, ¿no es cierto?, que estamos en armonía, en que podemos presentarnos delante de Él sin nada que nos avergüence, porque por Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces, eh, el apóstol Pablo nos habla también en Efesios 5:17, dice, del 15 y 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y también en Colosenses, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ya? Debemos redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir? Es sinónimo, es rescatar, liberar. ¿Ya? Es la misma palabra redimir que se usa, por ejemplo, en Gálatas 3:13, cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es cuando es rescatar, es preocuparnos por el tiempo de no perderlo, sino atraparlo, ¿ya? Sino rescatar ese tiempo, porque el tiempo que nosotros perdimos es tiempo que no vuelve atrás, ¿ya? El reloj no vuelve atrás, el reloj avanza, avanza y avanza, ¿ya? Entonces, como primer punto, podríamos decir que debemos ser diligentes con nuestro tiempo, con el tiempo que el Señor nos da. Por otra parte, el salmo que leía nuestra hermana Nancy
¿no es cierto?, nos mostraba que debemos, ¿no es cierto?, aprender a contar nuestros días, ¿ya? ¿Por qué, hermano, debemos aprender a contar nuestros días? Porque una de las dificultades que hay en la administración de nuestro tiempo es que nosotros inconscientemente muchas veces pensamos que somos eternos, pensamos que nuestra vida va a durar toda una eternidad. Pensamos, cuando somos jóvenes, pensamos en que nunca vamos a envejecer. Pensamos en que siempre vamos a estar con el mismo vigor, pero el tiempo pasa y el vigor se va yendo y nuestro cuerpo va cambiando y ya no tenemos el mismo ímpetu que teníamos antes cuando éramos más jóvenes. El Señor quiere que aprendamos, ¿no es cierto?, a ver con sabiduría, ¿no es cierto?, nuestra vida y que podamos aprovechar, ¿no es cierto?, a contar, que no, como dice Pedro también, primera de Pedro 1, 24, 25, nos habla de una manera poética, nos habla Pedro citando a Isaías también, que Isaías habla, toma las mismas palabras y compara, ¿no es cierto?, la vida del hombre como con una hierba, ¿ya? Como lo hace Jesús también, compara la vida del hombre, ¿no es cierto?, como una flor, ¿ya? Que dice, primera de Pedro 1:24, dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si hay algo que es eterno, es la palabra de Dios. Nosotros vamos a vivir una vida, tal vez nos vamos a morir y antes de que nos encontremos con el Señor, tal vez nos vamos a morir y la palabra va a seguir siempre firme, siempre permanente. La palabra sí es eterna, pero nosotros no somos eternos. Y por lo tanto, debemos considerarlo a la hora de organizar nuestra vida, a la hora de hacer nuestros planes, nuestros proyectos, ¿no es cierto? Debemos presentarlos delante de Dios, nuestros proyectos, y pedirle la guía al Señor, ¿no es cierto? El Salmo 39:4 decía, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Ya? ¿Cómo, de qué manera el salmista, ¿no es cierto?, clama a Dios y le pide esta cosa que es muy sabio, saber que no somos eternos, que nuestros días son pocos, ¿ya? Y que somos frágiles, ¿ya? Somos como esa planta, ¿no es cierto?, que un día florece y al otro día es cortada, y así es la vida del ser humano. Sepa yo cuán frágil soy. Y después él continúa diciendo, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Nuestra vida delante de Dios es como nada porque Él es eterno y nosotros somos finitos y tenemos una vida que no es larga, que pasa rápido. Ciertamente, dice el versículo 6, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y esto es lo que ocurre muchas veces con nosotros. Vamos a hablar más adelante acerca de los afanes. Aquí dice que el hombre se afana, ¿no es cierto?, a veces en cosas aquí y al final no sabe quién terminará con todo eso con lo que él se afanó, ¿no es cierto? Y el salmo que leía nuestra hermana, ¿no es cierto?, en el versículo, Salmo 90:12, que decía al final, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Entonces, teníamos un primer punto, que el Señor nos decía, seamos diligentes, no seamos negligentes con el tiempo, porque el tiempo, nos decía, redimamos el tiempo, porque los días no son buenos, ¿ya?
no son buenos, no estamos viviendo días buenos, estamos viviendo días que son, se podría decir, de catástrofe para la humanidad, son días difíciles para la humanidad. Dios quiere que aprovechemos nuestro tiempo. Entonces, como primer punto, seamos diligentes. Como segundo punto, reconozcamos que no somos eternos y que somos finitos y que somos frágiles y que somos dependientes de Dios, que dependemos de Él. Y como pasando a un tercer punto, en cuanto a lo que es la mayordomía del tiempo, viene algo muy importante que nos enseñó el Señor Jesús y que es en las cosas que nosotros generalmente caemos, ¿no es cierto? Que es en los afanes, ¿ya? En los afanes, a veces nos concentramos tanto en nuestros quehaceres, en nuestros afanes, que olvidamos las cosas más importantes. A veces dejamos de lado nuestra familia, dejamos de lado nuestros seres queridos por nuestros afanes y resulta que hay cosas que son más importantes. El Señor nos habla de esto en Mateo 6, 25 al 34, si podemos leer. El Señor nos dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué maravillosa palabra son las de Jesús, orientándonos y mostrándonos el camino. ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestro tiempo, con nuestra vida? El afán muchas veces es en lo que nosotros caemos, ¿ya? Ahora debemos ser cuidadosos con este pasaje porque eh, no es una mala interpretación, tal vez sería decir, bueno, entonces no voy a trabajar porque el Señor, voy a esperar que el Señor haga descender la comida, ¿no es cierto? Y que haga descender la ropa para vestirme y que todas mis necesidades sean suplidas mientras yo me quedo aquí así a brazos cruzados. No debemos malinterpretar la palabra. Si Él nos compara, por ejemplo, con los pájaros, que ellos no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros donde guardar su alimento y el Señor les alimenta, ¿ya? Debemos considerar a qué hora se levantan los pájaros. Cuando nosotros despertamos en la mañana o cuando todavía recién el sol está apuntando, lo primero que escuchamos nosotros son los pajaritos que andan buscando alimento. Ellos andan trabajando. Entonces, Dios, el Señor Jesús no estaba diciendo que no debemos trabajar, sino es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Es que Él es capaz de sustentarnos, de darnos la fuerza para trabajar por nuestro sustento, ¿ya?
Pero afanarse es el pecado que a veces nos aparta de Él. ¿Por qué? Porque en vez de buscar el reino de Dios, que es el pasaje, el versículo principal de acá, que es la conclusión a la cual llega nuestro Señor Jesús, dejamos el reino de Dios de lado por causa de nuestros afanes. Ese es el mal. Dejamos, ¿no es cierto?, la justicia y el reino de Dios lo dejamos de lado a causa de nuestros afanes. Eh, Hay otro pasaje que quería compartir con ustedes, ya casi para ir cerrando, un último punto. Nuestro primer punto, hablamos de que eh, debemos ser diligentes con nuestro tiempo. El segundo era que debemos considerar que no somos eternos, que no vamos a estar toda la vida aquí. Y en tercer punto, los afanes, ¿ya? Y para terminar de cerrar la idea de los afanes, quiero leer este pasaje, ¿no es cierto?, que fue algo que ocurrió al Señor Jesús igual cuando visitó la casa de Marta. Dice en Lucas 10:38, dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estas tenían una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, mis queridos hermanos. A veces nosotros estamos tan afanados, y lo digo por mí, porque he tenido tantos afanes, tanto trabajo, a veces tantas cosas, que a veces uno termina, ¿no es cierto?, con falta de tiempo y con mucha ansiedad, con mucha preocupación, con muchos temores a veces, con tareas pendientes, ¿no es cierto?, con compromisos, con metas, ¿no es cierto?, en el trabajo, con horarios reducidos, ¿no es cierto? Nos sentimos agobiados muchas veces. Eh, Muchas veces con temor a no cumplir con ciertas tareas. Eh, y estamos en un mundo en que todas las cosas están andando rápido y todo el mundo quiere hacer las cosas rápido y todo el mundo anda corriendo y todo el mundo exige y todo el mundo pide. Y estamos en este mundo de afán, que es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Pero, queridos hermanos, el Señor en la planificación de nuestro tiempo, Él quiere tener el primer lugar. No podemos postergar el reino, no podemos postergar nuestra comunión con Dios, no se puede postergar. Marta estaba llena con sus quehaceres, con todas sus cosas, y el Señor le dice, estás turbada, estás llena, ¿no es cierto?, de afán, Marta, estás llena de todas estas cosas, pero hay solamente una cosa es necesaria. Solamente hay una cosa que es lo principal que tú no puedes dejar de lado. Solamente hay una cosa y María ha tomado esa parte y nadie se la va a quitar. Porque cuando nosotros nos preocupamos de venir a Cristo y abrazar al Señor y tener comunión con Él y tener una vida de paz con Él, eso nadie te lo va a quitar. Eso es algo que va a llenar tu corazón y que nadie te lo va a quitar y que va a ser un punto de partida en todo tu proyecto, en todo lo que tú quieras realizar en tu vida. Comienza buscando el reino de Dios primero. Comienza buscando a Jesús primero, porque solo esta cosa es necesaria, decía él.
Esto para mí ha sido un consuelo, esta palabra, porque muchas veces nos olvidamos de venir a Cristo. Pero nosotros, como cristianos, cada día debemos venir a Él. Cada día debemos hablar con Él. Cada día debemos hablarle acerca de nuestros anhelos, acerca de nuestros proyectos, acerca de nuestros planes. Es bueno hacer planes. Es bueno proyectarnos hacia el futuro. Es bueno tomar una carrera. Es bueno estudiar. Es bueno, hay tantas cosas maravillosas en la vida para hacer, pero debemos partir con el primer paso. El primer gran paso es estar en comunión con Dios, es estar en comunión con Cristo, es sentarnos como lo hizo Marta, sentarnos a los pies de Cristo y escuchar sus palabras que nos dan vida, que nos dan consuelo, que nos dan paz. Y cuando caminamos en paz, cuando caminamos así, podemos ver todo mucho más claro. Para terminar, no sé si será redundante, pero hay una parábola más que el Señor habla respecto a este tema en Lucas 12, poco más adelante. Lucas 12, 16. Con esto quiero ir cerrando. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Queridos hermanos, Dios quiere que seamos ricos para con Dios, y la forma de ser ricos para con Él es cuando venimos a Cristo y reconocemos que hay pecado en nosotros y que necesitamos de Él para tener comunión con Dios, para vivir en comunión con nuestro Padre. Esta es la palabra del Señor para hoy, queridos hermanos. Acerquémonos a Cristo, hagamos planes, traigamos nuestros planes delante de Él y pidámosle que Él nos ayude en todo lo que tenemos planeado. El Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra en esta hora.